Excelente día, contadores. Cadefi desea que hayan pasado unas felices fiestas y espera que este año 2017 sea tan feliz y productivo para todos nosotros. Felicidades. El curso teórico de hoy será lo más relevante de la resolución miscelánea fiscal para 2017. En este curso aprenderás de manera clara y sencilla los aspectos más relevantes de la miscelánea fiscal 2017 para su correcta aplicación. Demos la bienvenida al contador público certificado José Antonio González Castro. Disfruta de tu capacitación. Iniciamos. Buenos días. Ahí va el café para que se tomen un cafecito. Sí, porque hace frío y veo mucha gente. Pero bueno, vamos a comenzar. Las personas que no tienen el gusto o el disgusto de conocerme. Me llamo José Antonio González Castro. Soy contador, soy especialista en impuestos, soy máster en Derecho Fiscal. Me he dado a la tarea de dar cursos ya muchos años, ya estaba haciendo cuentas ayer, creo que más de 20 años dando conferencias a nivel nacional y en algunos casos a nivel también en Centro y Sudamérica. Es padre este negocio de los cursos y aparte se cobra bien. Entonces vean. Por otro lado, pues bueno, me da mucho gusto ver a gente conocida ya de algunos años o de muchos años. A César no lo había visto. César, buenos días. Entonces, Adilia, mi exalumna, y estaba en la competencia, pero ya se vino de este lado. Y muchos tantos, entonces sean todos bienvenidos. El tema de hoy es interesante porque vamos a hablar un poquito de todo. Y al decir un poquito de todo, vamos a retomar algunas ideas de la reforma fiscal 2017, algunas ideas de la ley de renta, de la ley del IVA, del código fiscal, en fin, de muchas cosas. Entonces, es importante señalar esto porque para que entiendan algunos de los cambios que hoy se dan en resolución miscelánea, por ejemplo, deben tener ya una plataforma previa de lo que es el CFDI complemento de nóminas, porque también lo vamos a retomar. Deben tener una plataforma previa de lo que fue la reforma fiscal 2017, porque vienen algunas precisiones, por ejemplo, en RIF, y en RIF menciono porque recuerdan ustedes que cuando vimos reformas fiscales les comenté de que el régimen de incorporación fiscal puede hacer pagos provisionales a cuenta del impuesto del ejercicio. Y al hacer pagos provisionales, pues la consecuencia es que presente declaración anual, y yo me atreví a decir lo siguiente, porque finalmente esa era la sinergia. Les dije, pues si un RIF presenta declaración anual, pues puede meter deducciones personales, ¿no es cierto? Bueno, pues oh sorpresa, la resolución miscelánea me dice que si el RIF presenta declaración anual, no puede meter deducciones personales. Entonces, bueno, vean cómo se les gasta la autoridad en ese sentido, para que ustedes vean realmente ¿cuál es la esencia misma de la resolución miscelánea? Yo estoy convencido de lo siguiente: sigue siendo la propuesta de recaudación, fiscalización, no devolución de IVA, etcétera. Ahora, hablando de IVA y demás, hoy por hoy, a diferencia de algunas opiniones encontradas, en el sentido de que dicen, oye, es que la DIOT va a desaparecer y viene un nuevo formato y una nueva informativa. Bueno, un comentario al respecto es que las declaraciones informativas del DIM, la tendencia es que sí van a desaparecer, y lo vamos a mencionar que 2016 va a ser el último año para presentar las informativas. De hecho, hay algunas precisiones en la resolución miscelánea cuando me dice en qué casos y cómo presento una declaración complementaria del DIM, pero 2016 va a ser el último año con sus 10 anexos. Por otro lado, también la tendencia es que clientes y proveedores que nos hemos olvidado, la resolución miscelánea me dice que 2015 y 2016 no se presentó clientes y proveedores. Sorpresa para el 2017, me dice que no vas a presentar clientes y proveedores siempre y cuando presentes la DIOT. Por lo tanto, hay un primer acercamiento en donde la DIOT hoy continúa. Segundo acercamiento, cuando ustedes hablando de contabilidad electrónica quieran tener una devolución o una compensación, un primer requisito es que hayan subido su contabilidad electrónica. Segundo requisito, que manden el acuse de recibo. Y tercer requisito, que tengan la DIOT presentada. Segundo efecto de la DIOT. Tercer efecto de la DIOT, muchos nos damos a la tarea de solicitar una opinión de cumplimiento, ¿no es cierto?
Esa opinión de cumplimiento pues puede salir positiva, negativa, no inscrito, etcétera. Bueno, pues si quieren una opinión de cumplimiento positiva, deben tener presentadas sus declaraciones anuales, sus pagos provisionales, retenciones y la DIOT de los últimos 4 ejercicios. Y con esto les demuestro que la DIOT 2017 se va a fortalecer. ¿Me expliqué? Para que no echen en saco roto esto y luego me dicen, es que la DIOT ya no sirve. No, claro que sí sirve. Ahora, al hablar de DIOT, yo en la reforma les dije, hay ya 2 tipos de DIOT, la DIOT que presentamos común y corriente, declaración informativa de operaciones con terceros, cito el artículo 32, fracción 8 de la ley del IVA, y con la reforma fiscal yo les dije, hay una nueva DIOT que es DIOT de clientes, y esa DIOT de clientes, ¿quién la va a presentar? Las empresas que son outsourcing, ¿de acuerdo? Para que amarre con la DIOT de los clientes de este tipo de empresas. ¿Queda claro? Entonces ahí hay 2 tipos de DIOT. Bueno, dicho eso, también hay algunas precisiones. Precisiones en el sentido, por ejemplo, de aquellas personas que utilizan la plataforma de mis cuentas para efecto de no subir contabilidad. Ese comentario es importante porque había un plazo que se venció de inicio el 31 de diciembre del año pasado. Sin embargo, hoy la misma regla en cuestión me dice que se prorroga el plazo para que las personas físicas con ingresos hasta 4 millones de pesos metan un caso de aclaración al SAT, ¿me explicó? Y ese caso de aclaración es para que ni lleven contabilidad electrónica ni suban contabilidad electrónica. ¿De qué contribuyentes estoy hablando? Personas físicas por honorarios, personas físicas por arrendamiento, el RIP ahí está, pero no presenta un caso de aclaración, y personas físicas con actividad empresarial, régimen general, ¿de acuerdo? En donde deben de meter ese caso de aclaración, siempre y cuando, repito, no rebasen 4 millones de pesos, ¿queda claro? Y no hayan estado obligados a subir la contabilidad en el 2015, que a propósito de eso, también hay un nuevo plazo para aquellos que no hayan subido contabilidad para el mes de abril. Es decir, si hoy no han subido contabilidad 2015, 2016, decía uno de mis maestros muy queridos, dice José Antonio, Dios protege a los atarantados. ¿Por qué? Porque no he subido contabilidad, entonces no se sientan aludidos, pero hoy tienen un nuevo plazo hasta el 30 de abril para subir su contabilidad. ¿Queda claro? Y menciono nuevo plazo porque si me preguntan, oye, es que yo estoy amparado y es que eso, hoy con amparo o sin amparo, tienen que subir la contabilidad. ¿Me expliqué? Y la contabilidad sí va a subir, según la misma resolución miscelánea, a partir de noviembre del año pasado. Vean cómo nos hemos retrasado. Y hoy, bueno, ya pasó noviembre, ya pasó diciembre, ya está por terminar enero, pueden subir la contabilidad hasta abril. Entonces hay cosas interesantes. Lógicamente no podemos ver toda la resolución miscelánea porque si ustedes la han visto, son 4 partes en que se presenta la resolución miscelánea y cada sección o cada parte tiene en promedio 180 hojas. Entonces yo no puedo ver las 500 y tantas hojas en 4 horas, ¿me explicó? O en 5 horas que sea, pero bueno. Sin embargo, vamos a ver lo más relevante, lo más importante. Hago una aclaración o segunda aclaración. Entiéndase que algunas reglas, por la importancia que representan, ya las conocemos de años pasados y son las mismas, ¿me explicó? Yo haré mención cuáles son las reglas nuevas. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque en el curso que yo di hace un par de días, hay una regla en particular que me dicen, o me permite la resolución miscelánea, puedes hacer pagos por cuenta de terceros. Es decir, tú me facturas a mí, ¿me explicó? Pero yo no te voy a pagar a ti, te va a pagar el señor, ¿me explicó? Hacemos un contrato de mandato. Ahora, la mecánica es, como yo no le voy a pagar a mi proveedor, le va a pagar un tercero, ¿queda claro? Sin embargo, el CFDI que me va a dar mi proveedor sí tiene que salir a mi nombre, pero ese CFDI va a tener mi RFC y sorpresa, el RFC del tercero. ¿Me expliqué? Que eso no es nuevo, que aclaro. Simplemente lo voy a precisar como una regla importante porque muchos trabajamos así, ¿no es cierto? Y se da ese cambio para efectos de aprovechar en materia de IVA y no hay flujo de efectivo. Esa es la parte bonita, ¿eh?
Esa es la parte bonita. Pero bueno, y así como esas hay otras. ¿Queda claro? Mande usted. Bueno, ahorita vamos a ver todo esto, tú tranquila, sí. No se desesperen. Digo, no me sé todas las reglas, soy bueno, pero pues no tan bueno, ¿eh? Ok, vamos a empezar, resolución miscelánea 2017, me pueden interrumpir el momento que quieran. Nada más para que vean cómo está el contenido de la misma resolución. Hoy por hoy tiene 11 títulos, los cuales empiezan con disposiciones generales, Código Fiscal de la Federación, Impuesto a la Renta, IVA, IEPS, contribuciones de mejoras, derechos, impuestos sobre automóviles nuevos, Ley de Ingresos, Ley sobre hidrocarburos, decretos, circulares, convenios y otras disposiciones. 11 títulos en los que está conformada la resolución miscelánea. Dicho eso, algunas precisiones también complementando la introducción. La DIM del 2016, último año para presentarlas y cuidado con las complementarias que vamos a ver. Una complementaria del DIM es manejar los datos generales, si quieren presentar una complementaria del contribuyente. Hablo del nombre, del RFC, del periodo y demás, datos generales. Número 2, van a presentar solamente el anexo que se va a presentar como complementaria, no todos. Entendido que en el anexo 8 que me habla del IVA, desde septiembre del 2010 no se presenta, ¿estamos de acuerdo? Voy a hacer especial énfasis en el anexo 1. ¿Y qué es el anexo 1? Salarios asimilables, subsidio para el empleo y retenciones. Sin embargo, también el anexo 2 es importante. Anexo 2, pagos a personas físicas por honorarios, a personas físicas por arrendamiento, dividendos y demás. Y aquellos contribuyentes que paguen a residentes en el extranjero llenan el anexo 4. ¿Sí me expliqué? Entonces, en una complementaria llenan los datos generales, llenan o presentan el anexo que van a corregir completito. ¿Me expliqué? Y desde luego van a presentar los datos que son como resumen. Entonces, así se presenta una complementaria. ¿Por qué menciono esto? Porque en el curso de reformas fiscales les dije, hay una ficha técnica, ¿de acuerdo?, que viene en el anexo 1, letra A de la resolución miscelánea, que es la ficha 26/ICR, que menciona que 2016 se presenta la DIM y me dice, ¿quién la presenta? Personas físicas y morales que sean patrones. Número 2, ¿cuándo se presenta? A más tardar, y subrayo eso, a más tardar el 15 de febrero del 2017, ¿me explicó? ¿Dónde se presenta? En el portal del SAT hasta 40,000 registros, ¿me explicó? ¿Qué documentos se obtienen? El acuse de recibo. Ahora, subrayo esa parte de a más tardar, por eso una primera implicación. Si no tienen la información, porque pueden no tenerla, que ya la deberían de tener, ¿de acuerdo?, presenten la declaración, aunque sea con errores, pero preséntenla, ¿me explicó? Y después van a presentar una declaración complementaria, ¿me expliqué? Y al presentarla en tiempo y forma, ya tienen la tranquilidad de que su nómina o asimilables a salarios sean perfectamente deducibles. Y si alguien me pregunta, oye Toño, pero no tengo dinero, el cliente no tiene dinero para pagar las retenciones, que es muy común eso. ¿Me explicó? No se preocupen, generen saldo a favor de IVA y compensen IVA contra retenciones. ¿Me explicó? Sí se puede, en los términos del 23 del código. Ahora, si quieren pagarlo físicamente, tienen de plazo, y eso viene vía reglamento, tienen de plazo para pagar las retenciones el 31 de marzo de este año, que es la fecha en que se presenta la declaración anual. De tal manera que si no compensan y no pagan las retenciones a más tardar el 31 de marzo, su nómina, olvídense de que sea deducible. ¿Sí queda claro? Y cuidado con los contribuyentes que están regularizando, porque si están regularizando, pues 2, 3 años vienen atrás, esa nómina no es deducible. Y si la hacen deducible, bueno, están cometiendo un delito de defraudación fiscal. ¿De acuerdo? Ahí se los dejo. Hoy la nómina es un dato interesantísimo, muy bueno. Ya les adelantaba que la DIOT se fortalece para el 2017 en devoluciones y compensaciones y para no presentar clientes y proveedores y para tener la opinión de cumplimiento en sentido positivo. Bueno, buzón tributario también es un elemento también que hoy por hoy se está consolidando. ¿Por qué razón? Hoy la autoridad me va a mandar propuestas de declaración anual para personas físicas por sueldos y salarios, ya prellenada, para que yo la valide y lo mande, obviamente mande esa declaración, pero la comunicación del SAT con el contribuyente tiene que ser a través de buzón tributario. ¿Me expliqué? Que a propósito del buzón tributario, entiéndase que desde el año pasado, la autoridad, bueno, más que la autoridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo,
a partir del día 7 de julio del año pasado, que el buzón tributario, que la contabilidad electrónica, que las revisiones electrónicas son conceptos constitucionales. Constitucionales. Por eso hoy los que se han amparado y no tengan una resolución del amparo, es muy probable que su amparo, una de dos, o esté desechado o se perdió, o viene en sentido negativo. ¿Me expliqué? Porque dicen, es que yo me amparé desde el 2015 y mi abogado me cobra pero no me da respuestas porque dice que no ha salido nada. No, pinche abogado, quítenlo, ya. De verdad, algo está haciendo mal, porque los amparos se tardaron en promedio, y les digo, pues metimos nosotros como 5,000 amparos, nosotros, y regularmente salieron con una respuesta que dice, se suspende de manera temporal la obligación de subir contabilidad temporal. ¿Me explicó? Por eso la resolución importante y por eso la regla miscelánea. Por lo tanto, hoy todos tendríamos que subir contabilidad. ¿Me expliqué? Nada más depende del monto de ingresos que hayan facturado en qué año, 2013. Si en el 2013 facturaron más de 4 millones de pesos, tuvieron que haber subido su contabilidad en qué año, 2015. Y si facturaron hasta 4 millones de pesos, ¿a partir de cuándo suben contabilidad? 2016. En el entendido que 2015 no había multas por no subir contabilidad, 2016 ya hay multas que van de 5,000 a 15,000 pesos. Por lo tanto, ese plazo del 30 de abril, tengan mucho cuidado. De lo contrario, la autoridad se va a desatar mandando multas. Seguro, seguro. Y desde luego, si no subieron su contabilidad electrónica, olvídense de una devolución y olvídense de una compensación. De verdad, olvídense. No se las va a devolver la autoridad. ¿Sale? No lo dice José Antonio porque dice, es que me asusta el contador. No, yo no soy el coco es la autoridad. ¿Sale? Ok, bueno. También el buzón tributario es importante porque una reforma fiscal para el año 2017 es esto, para cancelar CFDIs. Si hoy no tienen buzón tributario, salud, si hoy no tienen buzón tributario, no pueden cancelar CFDIs. Sin embargo, vamos a ver una regla más adelante que menciona que yo puedo no tener la autorización de mi cliente para cancelar siempre y cuando la cancelación se haga en las 72 horas posteriores a la emisión del CFDI. Ahí está un ejemplo, 72 horas posteriores. Ven que el CFDI me señala el horario y el día que se emite, pues a partir de ahí cuenten 72 horas. Y también se pueden cancelar sin tener la autorización cuando tenga operaciones con mis trabajadores, es decir, tenga sueldos, salarios y asimilables. Es importante eso, muy importante, porque si no hubiera esa precisión, imagínense, me equivoqué en un CFDI trabajador o de todos, tendría que tener la autorización por buzón tributario de mis trabajadores. Nada más imagínense el problema. ¿Sí me explico? Un desmadre. Pero bueno, ok. Les estoy dando algunos comentarios generales, ya vamos a ir puntualizando. El CFDI sigue siendo una forma de fiscalizar para el contribuyente. Ahora, ¿por qué lo menciono de manera recurrente? Porque hoy en la resolución miscelánea se confirma que si ustedes no han presentado su pago provisional o su declaración anual, la autoridad les va a hacer una propuesta de declaración, pago provisional y de declaración anual. ¿Por qué razón? Porque ya tienen los CFDIs. ¿Me explicó? Entonces sigue siendo una forma de fiscalizar al contribuyente, ¿de acuerdo? Y a propósito también de aquí, cuando hablo o vamos a hablar de opinión de cumplimiento, me dice que hoy por hoy ya no es factible presentar declaraciones en cero, famosas declaraciones en cero. ¿Me explicó? Porque la autoridad dice, ¿cómo quieres que yo te dé una opinión de cumplimiento positivo si tú tienes CFDI de ingresos? Una de dos, o presenta declaración con ingresos y paga los impuestos, o ven conmigo y aclárame por qué no estás declarando ingresos. Pero por lo tanto, hoy la opinión de cumplimiento va a salir en sentido negativo. ¿Queda claro? Sale, ahí se los comparto. Bien, el anexo 1, anexo 2 y el anexo 4, que ya les dije de qué se trata del DIM, hoy por hoy simplemente lo imprimen y es una constancia de ingresos y retenciones por el año 2016. ¿De acuerdo? Es importante esta precisión porque seguramente para el 2018 ya no va a venir. ¿Por qué razón? Porque ya no va a haber DIM. ¿Me expliqué? Y al no haber DIM, entiéndase que una constancia tiene que ser timbrada. Se nos ha olvidado eso, ¿eh? Hoy timbramos, por ejemplo, el CFDI, pero también las constancias se tienen que timbrar. ¿Y por qué no las timbramos? Por estas facilidades. Y por las que siguen adelante, vean, los FDIs por honorarios, hablando de personas físicas, arrendamiento y hoy por hoy autotransporte, porque esto viene en la ley de ingresos, esto viene en la resolución miscelánea, se consideran como constancias de retenciones. Es decir, si yo tengo un ingreso por honorario, yo le doy un CFDI a la persona moral. ¿Me explico? Yo lo otorgo. Por lo tanto, la persona moral puede, que es una opción, no dar constancia.
porque el CFDI cumple dos supuestos, ingresos para mí y constancia de retenciones. ¿Sí queda claro? Pero cuando se quiten estas dos reglas, repito, la constancia tiene que ser en forma digital, igual que el CFDI. Bueno, desde luego hay que recordar que la resolución miscelánea hace algunas precisiones respecto a la reforma 2017. Por ejemplo, un ejemplo. Yo les mencioné que hay un esquema llamado esquema alternativo para personas morales para presentar sus declaraciones provisionales en base a flujo de efectivo. No sé si recuerdan, ¿me explicó? Que son para personas morales que sean socios, personas físicas y que no tengan más de 5 millones de pesos. ¿Sí me expliqué? Bueno, una precisión al respecto me dice que la resolución miscelánea me marca un plazo hasta el 31 de enero de este año para que yo le informe al SAT que voy a ejercer la opción del artículo 196. ¿Me expliqué? Entonces, en eso vienen las presiones, porque yo cuando di resolución miscelánea me preguntaban, oye, ¿cuándo voy a hacer ese trámite? No lo sé, porque va a salir vía resolución miscelánea. Bueno, pues ahí está un ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Y hay muchísimos más, muchísimos más. Bueno, ya empezando, en esta primera regla les comparto que para efectos de hacer promociones, solicitudes o avisos, eso se tiene que hacer vía buzón tributario. Por lo tanto, la autoridad me dice, me va a dar a conocer a través de su portal todos los trámites que puedo hacer vía buzón tributario, aclarando lo siguiente. También se van a incorporar nuevos servicios, los cuales se tendrán que hacer, repito, vía buzón tributario. Por lo tanto, hay que estar atento a la información que me mande la autoridad para que yo pueda hacer ese trámite y desde luego apoyarme en el buzón tributario. Sin olvidar que la mecánica, ¿cuál es? Artículo 17K del Código Fiscal de la Federación. El buzón tributario es una forma de comunicación de la autoridad respecto al contribuyente. Y tuvieron que haber habilitado su buzón tributario y les pidió en su momento de 1 a 4 correos para que ahí se cache la información. Bueno, ahí está una primera información. Segundo punto, aunque son muchísimos anexos, que de hecho son 29 numéricamente hablando, pero como hay 4 anexos en particular que tienen 1A, entonces ya tenemos un anexo más, que tienen 16A, ya tenemos un anexo más, o que tienen 25 bis, ya tenemos un anexo más. Hoy, por lo tanto, son 33 anexos de la resolución miscelánea. Además, para que tengan una magnitud, de esos 33 hay algunos bien importantes que son los que están marcados color rojo. Anexo 1, las formas fiscales aprobadas y constancias de percepciones y retenciones, ¿de acuerdo? Que esas tenemos que utilizar. Anexo 2, trámites fiscales, que vamos a hablar de las fichas técnicas. Por lo tanto, cuando tengan que hacer un trámite, tienen que checar ese anexo 1, letra A, para ver qué requisitos y qué tiempo tienen que cumplir. ¿Me expliqué? Siempre apoyados en las fichas técnicas. Yo pondré algunos ejemplos. Y un ejemplo real que es la regla 249, me dice que el trámite de alta de los trabajadores en el RFC, ¿quién lo tiene que hacer? El patrón, ficha técnica 40 diagonal, Código Fiscal de la Federación. ¿Me explicó? Ahí es un ejemplo real, ¿estamos de acuerdo? Bien, otro punto, anexo 2, ¿de acuerdo? Que tiene los porcentajes de deducción opcional aplicable a contribuyentes que cuenten con concesión, autorización o permiso de obras públicas. Anexo 3, mucho cuidado, algo que no le gusta al SAT, criterios no vinculativos. Y este criterio no vinculativo, que vamos a ver un ejemplo, también implica a una posible sanción al asesor, al contador, al auditor, ¿me explicó? Porque se asesoran y derivado de la asesoría están implicando o están teniendo como base un criterio no vinculativo, lo tienen que señalar en su asesoría, porque si no lo señalan diciéndole al contribuyente que puede ser contrario al criterio que tiene la autoridad, la multa va a ser para ustedes. Y la multa puede llegar hasta 90,000 pesos, ¿de acuerdo? Por no atender los criterios no vinculativos, ¿de acuerdo? Y hay muchos, vamos a poner un par de ejemplos. Bueno, anexo 4 contiene las instituciones de crédito autorizadas para recibir declaraciones, pagos provisionales por internet y ventanilla bancaria. Cuidado con esto. Más adelante yo les he de decir que únicamente personas físicas con actividades empresariales, arrendamiento y honorarios pueden hacer el pago vía ventanilla bancaria. Pero personas morales o personas físicas que rebasen los montos que les voy a decir, no pueden hacer el pago vía ventanilla bancaria, tienen que tener el portal del banco y hacer la transferencia de fondos. ¿Sí me expliqué? Digo, pareciera muy sencillo, pero en la práctica mucha gente hace lo que quiere. Y algunos contadores, ¿qué hacen?
Me dice mi cliente, por ejemplo, persona moral, oye Toño, yo no tengo el portal del banco, ¿te puedo depositar a ti y de tu cuenta puedes pagar mis impuestos? ¿Y qué dicen ustedes? Sí, pues cuidado, Si tenemos oportunidad voy a sacar un legajo ahorita de mi coche que son como 450 hojas. ¿De acuerdo? Y dentro de ese legajo hay una parte que el cliente depositó, así como que no queriendo, 3,5 millones a su cuenta y no lo registró en contabilidad. Y yo tantas veces les he dicho, depósitos que no coinciden con su contabilidad o que no están debidamente registrados en contabilidad, sorpresa, artículo 59, fracción tercera del código, es un ingreso para el contribuyente. Y es lo que va a pasar. Y más si no tienen un contrato. Y cuidado con los FDIs, porque también en ese legajo les he de decir que un error que ustedes cometen acá es utilizan conceptos genéricos en los FDI. Me contrata la contadora y le doy mi recibo, le voy a poner servicios administrativos o asesoría. Espérame, es un concepto genérico, por lo tanto no cubre los requisitos del código y por lo tanto ese FDI no es deducible. Digo, no es nuevo, El problema es que cuando venga la autoridad, todos los FDI van a votar, todos. Y si el gasto en renta no es deducible, sorpresa, el IVA no es acreditable. Para que vean que la filosofía del SAT así está, no es nada nuevo. Y si alguien no me cree, vamos a por el legajo a mi coche, 400 hojas, 400. Y para que vean que eso es un área de negocios, mi cliente me dice, nada más quiero que lo leas y me des tu opinión. Pregunta, ¿cuánto cobro? Oye, mi cliente me invita a comer gratis, pues ¿cómo? Tienen que saber cobrar, jóvenes, porque de lo contrario, pues ¿dónde sale para los negocios? Bueno, ok, seguimos con algunas presiones de los anexos. Anexo 5, cantidades actualizadas del Código Fiscal de la Federación. Anexo 7, criterios normativos. Este anexo 7, obviamente, es relativamente nuevo. ¿Por qué razón? Porque antes esos criterios normativos se publicaban en la misma página del SAT, ¿de acuerdo? Hoy ya se suben a un anexo, ¿de acuerdo? Que es el anexo 7. Un criterio normativo del SAT es uno que yo les he platicado toda la vida. Si tienen un IVA a pagar de un mes 1 y después en un mes 3 generan un IVA a favor, pueden compensar en reversa ese IVA. ¿Me expliqué? ¿Y dónde viene? En un criterio normativo. Porque alguien me puede decir, oye, es que IVA contra IVA se acredita. Sí, siempre y cuando la mecánica sea contraria, al revés. Primero genero un saldo a favor de IVA y después acredito. Aquí es al revés. Primero se genera un saldo a cargo de IVA y después un saldo a favor. Entonces, cuando viene de reversa, ya no se acredita, se compensa. ¿Sí queda claro? Y esos son criterios de la autoridad, ¿sale? Que cualquier criterio o regla general no debe de generar obligaciones diferentes a las que vienen en texto de ley. O sea, eso se puede impugnar, pero finalmente es lo que piensa el SAT. Bueno, anexo 8, tarifas aplicables a pagos provisionales, pagos definitivos, y aquí ya vienen las tarifas bimestrales para régimen de incorporación fiscal, que a propósito son tarifas bimestrales acumulativas. ¿De acuerdo? Porque el pago provisional es acumulativo. ¿Me explicó? Sale. Si alguien tiene una duda porque me ven con cara de what, bueno, pues díganme, ¿de acuerdo? Bueno, anexo 14, listado de organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles, ¿de acuerdo? Anexo 16 y 16A, todos los requisitos instructivos para presentar el dictamen fiscal 2016, aquellos que auditan, ¿de acuerdo? Bien. Anexo 19, cantidades actualizadas para efectos de la Ley Federal de Derechos 2017. Cuidado con el anexo 20. Ahí viene todo lo que tenga que ver con CFDI de nóminas, ¿de acuerdo? Todo. Ahora, me adelanto con la última lámina de su material. El artículo primero transitorio de la resolución miscelánea me dice que esta resolución miscelánea entra en vigencia el 1 de enero del 2017. Hasta el 31 de diciembre del 2017, y me dice, el anexo 20, ¿de acuerdo? Que me habla de medios electrónicos, versión 3.3 va a estar vigente a partir del 1 de julio del 2017, por lo tanto, si hoy van a timbrar su nómina, van a utilizar el anexo 20, pero versión 3.2, ¿queda claro? ¿Qué quiere decir? Que para julio del 2017 tienen que cambiar la versión para que puedan timbrar su nómina, de lo contrario, su nómina no se puede timbrar. O sea, otra vez. Que un detalle importante con todo esto, mi apreciación es que probablemente, o una de dos, o haya una prórroga en emisión de CFDI,
o se amplíe la facilidad, porque hoy tenemos una facilidad. ¿Sí me expliqué? Precisamente por esto, porque también para cancelar los FDIs, también hay un artículo transitorio donde me dice que la cancelación para tener la autorización entra en vigencia 1 de julio. Entonces, hoy por hoy, julio es un mes clave. ¿Sí me expliqué? Pero ojo con esto nada más, si hoy quieren timbrar su nómina, utilicen el anexo 20, versión 3.2, porque si ven la nueva guía de nóminas, así lo dice, versión del anexo 20 para el complemento 3.2. Y a partir del 1 de julio, ¿qué va a decir? 3.3. Amigo, échale. Entonces ya no tendríamos que volver a timbrar todo enero a julio. Ah, bueno. Te aclaro, hoy con el anexo 20 vigente, versión 3.2, puedes timbrar tu nómina desde enero, que esa es la obligación, que a propósito salió en la 5ª resolución miscelánea, artículo 3º transitorio. ¿Me explicó? Sin embargo, el 13 de diciembre del año pasado, la autoridad sacó un comunicado de prensa, y en ese comunicado de prensa dice que va a haber una facilidad más no prórroga, ¿de acuerdo?, de timbrar la nómina versión 1.1, me dice, por el primer trimestre, ¿de acuerdo? Ahora, la resolución miscelánea, y es donde tanto pregunta, la resolución miscelánea me dice que yo puedo tomar la facilidad por un periodo completo de 3 meses, y habla de periodos completos. ¿Qué quiere decir? Ayer en un curso me decían, es que yo la primera quincena de enero la timbré con la versión 1.1, y ya estoy preparado para timbrar la segunda quincena con la versión 1.2. No puedes, no puedes, tiene que ser mes completo. Entonces repito, o sea, cuidado con esas palabras, ¿eh? Entonces la regla miscelánea que vamos a comentar más adelante me dice, tú puedes tomar la opción de diferir la nómina con la versión 1.1 por el periodo completo de 3 meses, o por el periodo completo de 2 meses, o por el periodo completo de 1 mes. ¿Me explicó? Completos. Sin embargo, si tomas la facilidad, tienes que volver a retimbrar la nómina, reexpedir la nómina con la versión 1.2. ¿Me explicó? Y con una sorpresa, la resolución miscelánea me dice, que también fue una pregunta real, me dice, no es necesario cancelar los FDIs con la versión 1.1. ¿Me expliqué? Entonces van a tener 2 FDIs por ese periodo que tomaron la facilidad. Ahora, ¿con qué complemento de nómina vas a timbrar la versión 1.2? Con el complemento de nómina 3.2, que es el que está vigente ahorita. ¿Sí queda claro? Sale.